Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Al estar aquí en esta hora, nuestros ojos se deslizan tiempo atrás en el reloj. Todo se trató de un plan divino, el que unió nuestros destinos por la fuerza de su amor. Nuestras manos antes separadas Hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. y sobrepasamos esos montes Que una vez nos parecieron imposibles de vencer. y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la Muy buenas noches, es un placer para nosotros que nos esté acompañando una vez más en la entrega del programa de la Asociación Amor en Práctica. Es para nosotros un gusto que hoy tengamos esta oportunidad, esta ventana para aprender un poquito más de lo que nos gusta hacer, de lo que hemos decidido compartir parte de nuestro tiempo y con nuestros seres queridos, que es hacer ayuda a los demás, que es un poquito de lo que hemos hablado en todos estos 2 años de programa. Ahora hablábamos de eso, ¿verdad? Mi nombre es Floricel Salazar para servirles y hoy me acompaña mi compañera Evelyn. Buenas noches, es un gusto contar con su sintonía. Muy agradecida de poder estar acá en el programa y poder compartir un poco de conocimiento. Y pues hoy yo quisiera hacerles un llamado, instarlos a tratar de eliminar de nuestro vocabulario la palabra indigente, que significa no gente, y cambiarla por lo que es habitante de calle, cambiar conceptos. Uh-huh. Ahora hablábamos, antes de iniciar el programa, en que llevamos 2 años hablando sobre esto, conociendo gente que trabaja en lo mismo que nosotros. Hemos conocido mucha gente que también está alrededor de todo este mundo que es servir a otros, y en esto que les decía Evelyn, que muchas veces los hemos invitado a que nos acompañe o que sea parte en su comunidad o con su familia, de ayudar a otras personas que no tienen techo, personas habitantes de calle. Correcto. Y hoy estamos muy contentas porque hace unos meses tuvimos la oportunidad de empezar a profesionalizarnos un poquito en esto, aprender nuevos conceptos, y hoy tenemos aquí como invitado al señor Randall Valverde Chinchilla, Nuestro profe. más conocido como el profe. Bienvenido, profesor. Bueno. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Floricel y Evelyn, por invitarnos. Más Con bien, en nombre de la Federación Costarricense de Reducción de Daños, les damos las gracias y esperamos que hoy, el compartir de hoy sea un compartir sobre cosas muy humanas, porque en realidad creemos que lo que hacemos desde reducción de daños, del modelo de reducción de daños, es muy humano, y eso es lo que tratamos de invitar a la gente, ¿verdad? Que se siga sumando estos esfuerzos y que podamos, ojalá, alcanzar mayores logros a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Y a nivel de las personas, sobre todo, que necesitan y que están dispuestas también a hacer muchos cambios. Yo le decía a usted antes de entrar acá que yo estaba muy emocionada porque, aparte de que cada programa es un reto muy bonito, es algo nuevo para nosotros porque cada semana aprendemos cosas, en particular nos va a enseñar hoy muchas cosas que durante 2 años eran completamente desconocidas para nosotros, y no solo eso, que a veces estábamos haciendo cosas con buenas intenciones, pero que hemos aprendido que no están mal, como usted nos decía ahora, pero que las podemos hacer mejor, y eso nos emociona mucho, y todo lo que hemos aprendido, ¿verdad, Evelyn? Hemos tratado de irlo Correcto. aplicando. Cosas tan simples como lo que nosotros damos en el proyecto de meriendas, ¿verdad? Un cafecito. Hemos aprendido que ahora debemos entregar agua dulce con poco de sal, o bien utilizar suero. Son cosas que suenan simples, Detalles. pero las aprendimos. Así es. Pues sí, como les decía también, creo que vamos a seguir haciendo eso, digamos, a nivel de
de la vida a nivel humano, tenemos que ser sensibles siempre al dolor de las personas, ¿verdad? No podemos poner ante una persona, poner una técnica o poner un reglamento o poner un principio, una creencia. Tenemos que poner por delante siempre a la persona y dar de comer, vestir, ¿verdad? A la persona, dar abrigo a la persona. Eso es muy humano, ¿verdad? Y a eso no podemos ni queremos renunciar. Pero reducción de daños nos enseña que esto que hacemos, si le aplicamos un poquito de técnica, un poquito de estrategia, podemos tener impactos más grandes, o más bien la persona puede sacar más provecho de eso que hacemos, ¿verdad? Porque al final somos solo medios. Las personas van en su vida, van tejiendo su vida y quieren llegar a unas metas. Algunas metas de estas las tienen más claras, otros los tienen menos claras, otros ni siquiera han podido encontrarlas. Y nosotros nada más los acompañamos en un momento de su vida, les damos de lo que tenemos y con eso a veces es suficiente para que esta persona pueda hacer un gran cambio. Profe, para explicarle al público, ¿qué es lo que significa reducción de daños? Bueno, reducción de daños es muy simple de entender porque el concepto lo explica en sí mismo, ¿verdad? Es bajar, disminuir, prevenir hasta cierto punto los daños que producen ciertas acciones o ciertos hábitos o ciertos elementos, ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades o infecciones. A veces tenemos una persona con gripe, ¿verdad? Y reducir daños es darle té caliente, es darle una limonada, es darle un antigripal, darle algo, pero ahí están los síntomas, ¿verdad? De la persona. Es un poco ayudar a eso. Pero en lo que estamos hablando hoy, reducción de daños es todo un modelo, una estrategia. Y ojalá se convierta en políticas, en toda una política, ¿verdad? Que organiza todo un sistema para que las personas que están sufriendo, sobre todo en Costa Rica, en las calles, ¿verdad? Y sobre todo a raíz del consumo de drogas, puedan ir disminuyendo los daños que esto le produce y ojalá entrar en un proceso de cambio que le lleve, como les decía, a plantearse algunas nuevas metas o a plantear un cambio que sea importante para él o ella. Creo que reducción de daño lo que busca es acompañar a las personas en su sufrimiento humano para que puedan hacer de su vida una vida de mayor calidad, ¿verdad? Y ojalá llegar a la mejor de las calidades. No es que nos oponemos, porque a veces se entiende o se ha entendido que reducción de daños se opone a que la gente entre a tratamiento de adicciones. No. Reducción de daños lo que dice es el método, la forma en que las personas cambiamos. Algunas no les sirve el tratamiento de adicciones, les sirve otras formas de cambio. Y bueno, y eso es lo que buscamos, crear una ventana más, una posibilidad más para que las personas puedan abrir su vida a procesos de cambio. Yo creo que ahí hay mucho que decir, hay mucho que hacer, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a temas como la efectividad de los tratamientos de adicciones, ¿verdad? El costo de los tratamientos de adicciones, vemos que en un país como Costa Rica, tenemos que hacer nuevas estrategias porque no dan abasto, ¿verdad? En costo, no todas las personas pueden pagar un tratamiento de adicciones. Uh-huh. Una persona que está en situación de calle ha perdido muchas cosas, ¿verdad? Redes familiares, redes sociales, ha perdido trabajo, ha perdido todo un sistema de vida que le ayudaba más o menos a sostenerse. Y en esa situación no podría costear o no podría pagar un tratamiento de adicciones que involucren, por ejemplo, una cantidad considerable de profesionales, medicinas, estancia, en fin, tratamientos que son a veces necesarios para muchas de las personas. Pero entonces lo que viene a la reducción de daños es a generar una estrategia paralela a eso que le permita no solo a la persona seguir adelante en su vida sin perderla, ¿verdad? Porque al final lo que buscamos es que la persona también siga adelante, no que por ejemplo, que una neumonía no le vaya a matar, ¿verdad? Entonces por eso le damos abrigo, por eso le damos techo, ¿verdad? Porque dormir en la calle probablemente lo expone más a una neumonía. Ahí estamos haciendo reducción de daños. Pero si ¿qué hacemos? Se acompaña una estrategia
para que la persona por sí sola pueda ir planteándose nuevas metas, ir haciendo nuevos cambios en su proceso de vida, ojalá cambios positivos, ¿verdad? Porque las personas también hacemos cambios negativos. Así es. Eso le permita no solo llegar a donde quiere, sino que también le ayude para llegar más rápido. Y en esto hay que decirlo, reducción de daños a veces es una ruta que aunque pareciera que no tiene, digamos, grandes elementos de intervención a nivel técnico, a nivel profesional, es una ruta a veces muy corta para que las personas hagan cambios. ¿Y por qué corta? Porque trabaja desde la misma persona, desde lo que tiene y desde lo que no tiene, ¿verdad? Y es limitado. ¿Ah? Es limitado, si está solo. Sí, y en eso entonces reducción de daños dice, bueno, ok, no puedes pagar o no puedes costear un tratamiento de adicciones, o no puedes llevar el tratamiento de adicciones que necesitas, porque esa es la otra cosa. No todas las personas necesitan los mismos tratamientos o no todas las personas necesitan las mismas ayudas. Entonces, si no puede costearla, si no puede obtenerla, si el medio no se lo ofrece o no está al alcance de la persona, reducción de daños por lo menos le da, no por lo menos, le da un acompañamiento que es necesario, que es vital en su proceso de vida y le ayuda a llegar a una nueva meta, ¿verdad? O a un nuevo estado de vida. Y ese nuevo estado de vida a veces significa que la vida de esa persona va a dar un giro 180 grados y que en vez de ir hacia la autodestrucción donde estaba encaminado, va a ser un proceso de cambio más bien hacia la construcción de un nuevo proyecto de vida, mucho más positivo y mucho más realizable o realista, ¿verdad? Si se quiere. Bueno, como ustedes pueden escuchar y observar, este es un tema que como para muchos de nosotros es nuevo. El profesor nos va a hacer hoy el favor de darnos todo el contexto y también vamos a hablar de lo que ahora existe, la mayoría de las personas conocemos y como él bien dice que no es que es malo, simplemente es que hay otras formas de articularlo y de que los recursos sean manejados de una manera más eficiente, podemos decir, ¿verdad? Sí, bueno, uno de los retos que siempre tenemos a nivel de cualquier estrategia social es cómo logramos el mayor impacto con los menores recursos, ¿verdad? Los que trabajamos con ONGs tenemos recursos limitados siempre, esa es la realidad, siempre tenemos recursos limitados, queremos plantearnos desafíos grandes y además de eso las necesidades o las complejidades de las personas son muy extensas, ¿verdad? Hay personas que necesitan trabajo, hay personas que necesitan estudio, hay personas que necesitan una vivienda, en fin, muchas son las necesidades. Y bueno, desde ese punto de vista, entonces tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a, con pocos recursos, tener impacto en las personas. Esto ha costado mucho, porque en realidad en Costa Rica, por una cuestión histórica, tenemos un sistema, por dicha, institucionalmente muy fuerte, ¿verdad? Entonces siempre ha venido a ayudar, a motivar, a apoyar procesos de cambio social o procesos de atención social. Sin embargo, este sistema social que tenemos en Costa Rica, que bien vale la pena, cualquier esfuerzo o cualquier inversión que se haga en cualquier ser humano, es un sistema social que es altamente costoso, ¿verdad? Y que también necesita de otros elementos del entorno para poder funcionar más efectivamente. En ese sentido han venido las ONG, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales, a hacer como una intermediación entre las necesidades de las personas y algunas instituciones. Reducción de daños se enmarca precisamente en esa relación que hay entre las instituciones y las personas en situación de calle. Viene a llenar un vacío, ¿verdad?, institucional de atención, que no porque no se quiera hacer, ¿verdad? Yo creo que hay voluntad de hacerlo. El IMAS desde el 2010, 2012 viene fuerte, planteando fuertes propuestas en este tema, apoyando ONGs, ¿verdad? El IAFA ha asumido el modelo nacional de reducción de daño a partir del año pasado. Sin embargo,
podríamos decir que las ONG venimos haciendo reducción de daño, o algunas ONG han venido haciendo reducción de daño hace 35, 40, hasta más años, ¿verdad? Ahí podríamos decir nombres como el Ejército de Salvación, Club de Paz, Puerta Abierta, y quién sabe cuántas otras que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Ha sido una labor, y hay que decirlo, muy vinculada a una proyección de fe, ¿verdad? Muchas organizaciones basadas en la fe son las que han liderado estos procesos. En Costa Rica, por ejemplo, reducción de daños comienza ya con un discurso más técnico o con un planteamiento más técnico con el Hogar de la Esperanza, que es un hogar para personas con VIH, ¿verdad? Y ahí se empieza a hablar de reducción de daño porque precisamente las mejores estrategias que han funcionado en otros países en reducción de la infección, del contagio infeccioso del VIH, es a través de los modelos de reducción de daños. Y eso estamos hablando de que ya tiene muchos años de estar aplicándose en muchos países, donde inclusive se ha medido muy científicamente el impacto que ha tenido, ¿verdad? Cómo un modelo de reducción de daños realmente impacta en la cantidad no solo de contagios, sino impacta en la calidad de vida de las personas que ya han sido infectadas, ¿verdad? Entonces esto nos da muchos elementos como para decir, ok, podemos hacer cosas nuevas, podemos hacer cosas diferentes y podemos aplicarlo a otras situaciones humanas, ¿verdad? Entonces reducción de daños, y aquí quiero hacer una diferencia, es más que reducción del consumo. Porque eso es un elemento que a veces ha llegado a la mesa de discusión, el tema de la reducción de consumo, y nos hemos quedado ahí. Es mucho más que solo reducir el consumo. Sí, es mucho más, porque en realidad aquí estamos viendo situaciones muy complejas. Y ustedes y yo que conocemos personas que están en este momento en una situación de vulnerabilidad en la calle, nos damos cuenta de que el consumo es uno de un poco de problemas, ¿verdad? A veces, o uno de un poco de situaciones. Yo siempre lo comparo, a mí me gusta hacer la analogía de reducción de daños a partir de un árbol o una planta, ¿verdad? Todo árbol o planta tiene raíces, troncos y las ramas y hojas o el follaje, ¿verdad? Reducción de daños, su estrategia comienza en el follaje, comienza en las hojas, ¿verdad? Mientras que los tratamientos de adicciones o otras estrategias podríamos decir que comienzan a la raíz, y la idea tanto de reducción de daños como de estos otros tratamientos o de otras perspectivas es llegar al tronco, ¿verdad? Llegar al grueso, que es proteger la vida humana en todo caso o mejorarla, y para eso usamos diferentes estrategias, y una de las estrategias que usamos es reducción de consumo. La reducción de consumo en Costa Rica se vuelve necesaria de trabajar en el modelo de reducción de daños, porque cuando vamos a las calles y entrevistamos a las personas o hacemos algunos estudios o algunos censos, nos damos cuenta de que cada 10 personas que hay en situación de calle, por lo menos 9, como poco, 9 de esas personas están en esa situación por problemas relacionados con su consumo de drogas o con el consumo de drogas. Y eso entonces nos ha llevado a plantear que efectivamente, si queremos hablar de reducción de daños en Costa Rica y queremos hacer reducción de daños en Costa Rica, tenemos que hablar de reducción del consumo. Pero cuando vamos a las estrategias de cómo hacemos reducción de consumo, podemos ampliar el horizonte a otro montón de estrategias que van a reducir otros riesgos o prevenir. Y afectar positivamente la calidad de vida de la persona. Otros daños, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, lo beneficioso que son las actividades ocupacionales. ¿Verdad? Todas las personas necesitamos estar ocupadas. No hay una forma productiva o satisfactoria de realizarse en la vida si no es a través de hacer algo, ¿verdad? Ojalá hacer lo que me gusta, ¿verdad? Y ese aspecto que es básico de cualquier ser humano, si lo podemos llevar, por ejemplo, a la práctica en una estrategia de reducción de daños, genera una serie de impactos, ¿verdad? Una reacción en cadena que de forma acelerada hace que las personas entiendan muy fácilmente por qué debe reducir su consumo,
No estoy diciendo que es mágico, no estoy diciendo que así, si la persona trabaja ya va a dejar de consumir, no es eso. Es un proceso. Es un proceso y a veces un proceso lento o a veces un proceso muy rápido, va a depender de la persona. Lo que estoy diciendo es que si generamos en la persona conductas, hábitos o sistemas de vida que sean más positivos, más favorables a su desarrollo, eso va a ir impactando, como en cualquier ser humano, otros ámbitos de vida. Y muy probablemente uno de los ámbitos de vida que impacte sea su salud física, su salud mental. Cuando la persona se siente más saludable o empieza a recobrar su salud, empieza a hacer cambios positivos, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre hablo del peso o el sobrepeso, ¿verdad? Por mi condición física, por mi anatomía. Y yo digo, ok, cuando yo hago ejercicio, cuando hago buena actividad física, eso impacta muy positivamente en cómo me siento, cómo me quiero sentir, y me es más fácil controlar, por ejemplo, una dieta, controlar hábitos alimenticios. Entonces, de igual forma, las personas, cuando les brindamos elementos en el entorno que les permitan sentirse más bien, que les permita encontrar alternativas a lo que hacen, obviamente eso va a ir generando un sistema de vida o una propuesta de vida muy diferente a la que van llevando. Yo creo, por ejemplo, que uno de los retos que tenemos en reducción de daños en este momento, sobre todo en el Valle Central, es generar diversidad de estrategias, ¿verdad? Porque tenemos estrategias, por ejemplo, de escucha, tenemos estrategias de alimentación o de servicios básicos, ¿verdad? De atención primaria, baño, dormida, vestido, baño, perdón, sí. Corte vestido, de cabello. Corte de cabello, bueno, que eso es una estrategia importantísima. Pero paralelamente, o si le sumamos estrategias, por ejemplo, de inserción laboral o de terapia ocupacional, si le sumamos estrategias de trabajo, lo que llamamos trabajo en estrategia de pares, que ahora podemos hablar de eso, porque es uno de los fundamentos de reducción de daños, y además de eso, posibilitamos espacios, ¿verdad?, para que las personas puedan generar también sus propias estrategias, porque esto es importante. Nosotros no tenemos todas las respuestas a las complejidades o las necesidades que tenemos los seres humanos. Profe, y de ahí la importancia de lo que usted nos conversaba la vez pasada, de lo que es, digamos, la comunicación en redes, la comunicación entre los dispositivos, porque ahí lo que hace es generar ayuda entre todos y poder crear alianzas, ¿verdad? Y también poder distribuir de una forma correcta todo lo que queremos darle a un habitante de calle, que usted nos explicaba en clases, que era muy importante saber que todos nos pusiéramos de acuerdo como para poder llegar y distribuir. Por ejemplo, sabemos que muchas ONG van un determinado día a dar una cena, entonces de repente un viernes nos encontramos 5 ONG entregando cenas a habitantes de calle, cuando si tuviéramos una estrategia, una comunicación correcta, podríamos distribuir esa alimentación durante todos los días y ahí estamos logrando una reducción de daño y también estamos contribuyendo a que sea equitativo, ¿verdad? Sí, bueno, creo que la reducción de daños o cualquier estrategia, ¿verdad?, a nivel país, no solo tiene que estar organizada, no solo tiene que estar, ojalá, estructurada, ¿verdad?, para que sea más efectiva, sino que también tiene que obedecer a principios muy funcionales o muy lógicos, si se quiere. Yo no puedo hacer todo, ¿verdad? Yo, si sé cocinar y me gusta también escuchar a la gente y me gusta brindarle servicios, tengo que escoger entre cuál de esas cosas hago en un dispositivo de reducción de daños, en un lugar donde van las personas, ¿verdad?, para recibir servicios. Yo tengo que escoger un rol ahí. Yo no puedo ir y decir, bueno, yo voy a cocinar y después voy a escuchar gente y después voy a atender el baño y voy a repartir ropa y hacer todo, ¿verdad? No, eso es lógico. A veces nos pasa así con
Con las ONG que con, trabajan. sí, con los diferentes grupos o con las diferentes... Porque trabajan con recursos sumamente limitados también. Sí, pero también porque nos hace falta a veces encontrarnos, ¿verdad? Qué bonito. Hacer alianzas, Sí, hacer alianzas Sí, estratégicas. encontrarnos, ¿verdad? Ahora se ha ido generando una serie de redes, la Federación, por ejemplo, Costarricense de Reducción de Daños, nace de una necesidad. Eso Lo- quería preguntarle. ¿Se unen precisamente con ese fin? Para eso específicamente. Nos reunimos- O más que todo para estudiar la estrategia. O sea, nos unimos por muchas necesidades que tenemos en este momento a nivel país. Una es organizar estrategias conjuntas, ¿verdad? Si yo tengo un centro dormitorio y usted tiene un comedor y usted tiene un baño, Pongámonos de entre los acuerdo. tres le podemos dar un servicio más integral a una sola persona. Y maximizar los recursos. Maximizar los recursos y además de eso, impactar en calidad de vida a una persona o a las personas que lleguen, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos necesidades de tecnificación. Cuando planteamos el tema de reducción de daños a las personas, digamos, que no conocen mucho el tema, una de las cosas que cuesta entender es cómo lo diferenciamos esto de mero asistencialismo, que no está mal, ¿verdad? Hasta me da pena decir asistencialismo, pero bueno, no he encontrado otra palabra, ¿verdad? Para definirlo. El asistencialismo es esto que damos cosas sin esperar nada a cambio. Eso y le eso iba a está decir. muy humanamente bien. Eso le iba a decir que Ajá. tal vez es bueno Hacer decir la cuál es la diferencia. diferencia. Ajá. Ajá. Pero la diferencia principal entre reducción de daños y asistencialismo es que lo que hacemos lo hacemos con una estrategia, basados en una técnica o basados En un resultado, sí, en un objetivo, en una meta, en una meta. ¿verdad? Nuestra meta no es que las personas sean como nosotros queremos que sean, ¿verdad? Eso sí lo hemos aprendido. Ok. Ay, bastante. sí. Y eso, Gracias por recordarlo. ese enfoque de derechos, ¿verdad? Y ahí entramos en otro gran ámbito de reducción de daños. Reducción de daños, toda su estrategia se basa en el enfoque de los derechos humanos, ¿verdad? Y esto es muy amplio y además tiene muchas consecuencias. Pero volviendo al tema de diferenciar entre asistencialismo y reducción de daños, entonces cuando nosotros hacemos algo con una intencionalidad, ¿verdad? Desde un enfoque determinado, porque también podemos utilizar otros enfoques, ¿verdad? Yo puedo decir, hay grupos que no se sienten cómodos con algunos elementos del enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Y esto no quita que sean grupos malos o que lo que estén haciendo sea negativo o contraproducente, no, pero quiere decir que si hacen algo y lo hacen dentro de un enfoque, tiene que ser consistente con ese enfoque, ¿verdad? Ahora bien, los enfoques lo que nos permiten o estos marcos, digamos, filosóficos, ¿verdad? En los que nos movemos con una estrategia, lo que nos permiten precisamente es ver hasta dónde llega la persona, dónde comenzamos nosotros o cuáles son las posibilidades de interacción entre la persona, nosotros, los servicios que damos. Y eso nos lleva a otro punto, porque si yo logro entender dónde está mi rol, socialmente hablando, o dónde puedo interaccionar con otras organizaciones, dónde puedo interaccionar con las instituciones, qué necesito de ellas, qué necesitan de mí, cuáles son los factores técnicos que tengo que considerar, los reglamentos y demás, yo empiezo a organizar el trabajo, empiezo a organizar lo que hago de una forma no solo más estratégica, sino que responde a una visión de cambio, ¿verdad? Todos en nuestro ser tenemos una visión de cómo cambiamos, ¿verdad? Las personas. Y esa visión de cambio, por ejemplo, desde el enfoque de derechos, es que todas las personas tienen la posibilidad o tienen el potencial de hacer todos los cambios que puedan en la medida que vayan accediendo a los recursos o a los acompañamientos que necesitan. Ahí es donde tal vez podemos hacer una pausa y venir a explicarnos, porque también nosotros estamos aprendiendo de esto, qué significa el marco de los derechos humanos para la estrategia de reducción de daño. ¿Le parece, profe? Vamos a ir a un corte y cuando regresemos también vamos a leer los mensajes de la gente que nos está siguiendo vía internet y también que nos está siguiendo por el
canal de televisión. Gracias. El número para el que nos puede llamar es el 8934-4203. Los esperamos dentro de unos minutos. Gracias. Amor en Práctica es una asociación sin fines de lucro que fomenta el desarrollo integral, emocional y espiritual del ser humano que sufre el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, dándoles alimento para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Además, brindamos charlas de motivación, fomentamos valores morales y espirituales a grupos de niños, jóvenes y sus familias. Amor en Práctica, no es lo que hacemos, es lo que somos. Amor en Práctica. Búsquenos en Facebook o contáctenos al 8934-4203. 8934-4203. Y escríbanos al correo amorenpractica@gmail.com. Amor en Práctica. Transportes Majima le ofrece viajes turísticos, escolares, corporativos, entre otros. Cuenta con personal altamente calificado. Transportes Majima, comuníquese con nosotros al 8382-8875 o búsquenos en Facebook como Transportes Jiménez Marín. Hola, soy Floricel. Los invito a su programa Amor en Práctica, donde usted podrá conocer acerca de proyectos de responsabilidad social. Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche, su programa Amor en Práctica. Acompáñanos, entérese de nuestras actividades y forme parte de esta familia. Contamos con su sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Como les comentaba antes de irnos al corte, estamos hablando hoy sobre la estrategia de reducción de daños que viene implementando un grupo de ONGs que también se están vinculando con el aparato estatal para ver cómo se articulan mejor los recursos que se tienen, que se disponen. Pero lo más importante de todo esto y que hemos tenido que meternos como en ese pensamiento de ir viendo en los derechos de la persona en el marco de los derechos humanos. Y quizá, y lo digo desde mi perspectiva personal, muchos no tenemos el contexto de lo que realmente significan los derechos humanos. Sí, bueno, quizás uno de los temas a veces más complejos de llevar a la práctica, pareciera mentira, son los derechos humanos. No porque, digamos, estén escritos raros, no porque sean cosas que no creamos, sino porque en la práctica los derechos humanos se van haciendo vida momento a momento, situación a situación, ¿verdad? En un contexto, por ejemplo, de personas que trabajamos asalariadamente, de personas que nos movemos en medio de una familia, que nos movemos en medio de un sistema más, digamos, si se quiere, más ordenado, el tema de los derechos humanos a veces ni se cuestiona porque hay una validación de estos, ¿verdad? Yo no me cuestiono, por ejemplo, si tengo derecho a la educación. Lo sé, ¿verdad? O sea, casi que ni siquiera me habían enseñado que eso era un derecho, ¿verdad? Humano. Pero lo tengo y lo he gozado y lo he validado a lo largo de mi vida. Sin embargo, cuando estás en una serie de situaciones, ¿verdad?, ya más complejas, hay una serie de derechos a los cuales se van perdiendo como de vista, ¿verdad? Eso no solo hace que la persona desmejore su calidad de vida, por un lado, sino que va afectando el desarrollo de esta persona de una forma importante. En el modelo de reducción de daños hemos tenido que, digamos, hacer todo un esfuerzo para poder canalizar o más bien orientar todas las estrategias que tenemos hacia este enfoque. Que las personas con las que trabajamos o con las personas que acompañamos, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente hacemos. Es un acompañamiento, ¿verdad? Y es un acompañamiento en términos humanos, no es un acompañamiento solo técnico, ¿verdad? Porque la técnica nos permite agregar elementos,
¿verdad? De entendimiento, de conocimiento, de desarrollo a lo que hacemos. Pero el acompañamiento humano lo que nos permite es precisamente situarnos desde la persona en favor de la validación de sus derechos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en Costa Rica nadie cuestionaría que todos tenemos derecho a la salud o todos tenemos derecho a la educación. Nadie lo cuestionaría y tenemos instituciones sólidas en esto, ¿verdad? El tema es qué pasa cuando yo vivo en la calle, cómo accedo a ese derecho, ¿verdad? Porque se requieren de una serie de precondiciones, ¿verdad? Para acceder a este derecho. Podríamos decir que en el sistema educativo, por ejemplo, una de las precondiciones es tener un espacio para educarme, ¿verdad? Pero si yo vivo en la calle, ¿cuál es mi espacio para educarme, ¿verdad? Bueno, podríamos decir, bueno, pero los colegios nocturnos o las escuelas dedicadas a sistemas de educación de adultos, por ejemplo, les abren las puertas, sí, pero yo no estoy en las condiciones a veces para asistir o acceder a este servicio. No todos los días tengo todas las condiciones para llegar. Entonces, ahí lo que hacemos en modelo de reducción de daños es decir, buscamos una estrategia para que la persona en su situación, sea cual sea, pueda validar de alguna forma este derecho. Si así lo quiere, porque tampoco lo podemos exigir. Pero entonces, si nos situamos desde la persona, vemos sus necesidades, lo escuchamos, ¿verdad? No solo también lo escuchamos, sino que también le damos la responsabilidad, porque esa es otra cosa del enfoque de derechos. No le quita la responsabilidad a la persona, más bien todo lo contrario. Lo empodera. Lo empodera para que asuma al 100% la responsabilidad. Ahí me acuerdo de los espacios que se hacen en el dormitorio municipal, que les dan un espacio fijo para que ellos asistan a estudiar. Entonces eso es lo que usted dice, les da un espacio de que no se preocupen, vayan a clases porque tienen un lugar donde llegan, inclusive se les guarda su cena para que el día siguiente ellos... Sí. Eso es un buen ejemplo de que eso se está articulando para que pueda ir al estudio. Y es una estrategia de reducción de daños basada en un enfoque de derechos. Porque lo más fácil sería decir, no, si usted quiere estudiar, tiene que buscarse su casa, tiene que buscarse su familia o ver qué hace, ¿verdad? Pero en medio de su situación, vive en la calle o sobrevive en la calle, y en medio de su situación, nosotros con un servicio que ya damos, hacemos una concesión, por decirlo así, o más bien ampliamos el servicio para que responda a su deseo y a su derecho de estudiar. Entonces, desde ahí es que comenzamos una estrategia basada en el enfoque de derechos. Así tenemos muchos elementos, por ejemplo, temas en los que siempre estamos trabajando con las personas que están en situación de calle para que validen sus derechos, su derecho a la salud, por ejemplo. Y el Estado costarricense en eso inclusive tiene leyes, ¿verdad?, que han dicho toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad socioeconómica puede acceder a la salud. No necesariamente necesita un trabajo o no necesita un trabajo. Y es lo que usted nos decía antes de que entráramos a cabina, que no necesariamente está esa información desde la institución de que la persona tiene ese derecho. Y también la vez pasada, dentro del aprendizaje que estuvimos viendo sobre el tema de salud, el profesor nos explicaba que ahora se están haciendo grandes esfuerzos hacia lo que es el personal médico de enfermería para tratar de sensibilizarlos más para poder atender a los habitantes de calle, porque son personas que tienen dignidad y que merecen ser atendidos en un centro de salud, porque es muy reducido la disposición que se tiene hacia ellos, precisamente por la condición en que llegan sucios, malolientes, y entonces hace que en algún momento quizás no los quieran por sí solos atenderlos, ¿verdad? Sí, yo creo que ha existido, digamos, un ambiente favorable a estos procesos quizás de cambio. Siento que, por ejemplo, o percibo más bien que con muy poco, digamos, las instituciones han dado giros importantes en favor de la validación de muchos derechos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el trabajo precisamente que tenemos estratégicamente hablando? No solo las ONG, ¿verdad?, sino personas individuales o grupos no tan organizados como una ONG, es
de no solo evidenciar lo que está pasando, sino de enlazar o mediar para que esa persona pueda acceder a esos servicios, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la disposición institucional, la directriz, el reglamento, los servicios, pero las personas no acceden. Y no acceden a veces por desinformación, porque no saben ni que existen, pero a veces no acceden también por una cuestión precisamente que aborda el modelo de reducción de daños, porque sus metas o su planteamiento con respecto a la vida va orientado hacia otro derrotero, hacia otro camino, digamos. O sea, una persona que está abocado, por ejemplo, en sobrevivir, ¿verdad? En la calle, en lo que come, en lo que consume, donde duerme, probablemente no ve en él o no ve para él una oportunidad ir a un médico o una oportunidad de ir a estudiar. Sí, ni siquiera lo considera. No, porque piensa que eso en su situación de vida no es importante, ¿verdad? Nosotros tratamos de acompañarles a las personas y decirles, dentro del marco de opciones que tienes, dentro de todos los derechos que tienes como persona, ¿cuáles te gustaría ejercer, validar de forma importante? ¿Cuáles crees vos que podrían impactar en tu calidad de vida o en las metas que tienes para vos mismo como persona, ¿verdad? Y ahí estamos devolviendo responsabilidad. Porque es muy fácil para mí decirles, bueno, ok, todos los que vienen hoy a este lugar donde yo estoy dando un servicio están obligados a estudiar, ¿verdad? Eso es fácil para mí decirlo. Probablemente las personas, no digo que no, se puedan motivar y decir, sí, yo me animo, yo voy a estudiar. Pero va a haber un grupo de personas, como les decía, que esto no lo tienen todavía como una necesidad o como una meta, ¿verdad? Para ellos. Y al no tenerlo como meta, obviamente su motivación, su nivel de esfuerzo, de energía hacia esto no va a ser el mismo que si ya lo reconocen y dicen, no, bien, mira, yo, a pesar de mi situación yo puedo estudiar, a pesar de mi situación yo puedo acceder a la salud, a pesar de mi situación yo puedo trabajar, a pesar de mi situación yo puedo encontrarme con otros, reunirme, organizarme, ¿verdad? Profe, qué importante era lo que usted nos explicaba de que no es lo que yo quiero para ellos, sino es qué es lo que quieren ellos para sí mismos. ¿Qué necesita? Porque a mí me quedó muy grabado la visita que hicimos a los diferentes dispositivos, ¿verdad? Y uno de los muchachos que era él decía, muchas veces he ido a lugares de internamiento, ¿verdad? Me dan mi periodo de descanso y ya cuando termino ese periodo de descanso, ya me dicen qué es lo que tengo que hacer, haga esto, haga el otro. Y aquí donde estoy llevando este nuevo proceso, que es un centro de reducción de daños propiamente, dice, me llamó tanto la atención y me gustó tanto que vieran en mí una persona tan importante porque me preguntaron qué es lo que usted quiere para su vida. Y a mí me quedó muy grabado porque normalmente eso no es lo que siempre se consulta a una persona. Es lo que dice, se puede llamar quizás imponer por las mismas normativas de los lugares, ¿verdad? Sí, yo siempre también trato de centrar la atención en elementos de la psicología humana, por ejemplo. ¿Cómo cambiamos los seres humanos? ¿Verdad? Que eso es todo un desafío, ¿verdad? Siempre el cambio se nos vuelve un desafío. A veces nos asusta, a veces nos vuelve más bien inseguros, inseguras, en fin, no tenemos una sola forma de reaccionar a los cambios, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, la velocidad de los cambios, ¿verdad? No todos cambiamos a la misma velocidad, ¿verdad? Y además de eso, si le sumamos a este elemento del cambio, le sumamos aquellas cosas que yo no puedo ni siquiera decir, pero que están en mí y que yo veo como consecuencias del cambio, ¿verdad? Son como esas preocupaciones, dirían los psicólogos, inconscientes, ¿verdad? Que están ahí detrás de lo que pienso. Nos damos cuenta que las personas, por ejemplo, el tema de dejar de consumir drogas, que es uno de los procesos
quizás de cambio más fuertes en una persona que tiene diferentes condiciones, pero entre ellas el consumo de drogas, proceso de cambio más fuerte quizás del consumo de drogas, ¿verdad? Que tiene que plantearse. En reducción de daños, primero que todo, nos importa la persona. No nos importa si es sobrio o si consume drogas, ¿verdad? No, nos importa la persona. ¿Cómo queremos ver a esa persona? En la mejor condición posible. Si es sobrio, esa es la condición que queremos verlo nosotros, ¿verdad? Desde reducción de daños. La pregunta es cómo quiere verse ella, ¿verdad? Ahora bien, cuando la persona se plantea el dejar de consumir drogas, tiene que enfrentarse a muchos retos. Uno de los retos, y que sabemos que es uno de los retos que más difíciles, es el reto el síndrome de abstinencia, ¿verdad? O sea, todo lo que el cuerpo, la mente, la persona, como todo, experimenta cuando deja de consumir drogas, ¿verdad? En reducción de daños, como es una metodología muy flexible, podemos proponer procesos de reducción de consumo, ¿verdad? La persona no tiene que empezar, o sea, no tiene que venir de 100 a 0. Ajá, de 100 a 0 no tiene que venir el primer día, ¿verdad? Que eso para algunas personas es realmente muy difícil, ¿verdad? Que si hoy, por ejemplo, están consumiendo X cantidad de droga, mañana entra un tratamiento y va a 0. Y a pesar de que ahora tenemos fármacos y que tenemos terapias y que tenemos una serie de procesos para ayudarle a la persona en eso, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Porque también hay una parte que es la dependencia psicológica. Y la dependencia psicológica, más allá de un malestar físico, es cómo me siento yo emocionalmente, ¿verdad? Y cuando consumo drogas me siento de una forma y cuando dejo de consumir drogas me siento de otra forma. Y ahí es donde pasa todo eso que las personas que no somos consumidores, pero que estamos en esto, no entendemos. Y quizá ahí es donde usted decía, actuamos desde lo que nosotros creemos, pero no desde lo que ellos sienten y se pregunta y piensan. Uno, pero ya, y si estuvo internado 9 meses, 1 año, y no había terminado de salir cuando se fue a consumir, entonces, y entra uno en el cuestionamiento, pero hey, ¿qué pasó? Y de ahí también es cuando se da las familias se cansan, ya no hay ese apoyo familiar, precisamente porque ven continuas recaídas en las personas. Por eso, y a eso, digamos, y a eso le sumamos algunos otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, digamos, es más fácil cambiar en ciertas condiciones, ¿verdad? Si yo tengo un acompañamiento psicoterapéutico, si tengo un acompañamiento espiritual, si tengo un acompañamiento médico, farmacológico, etcétera, ¿verdad? Una serie de servicios de alrededor, probablemente eso posibilite más fácilmente acceso un a cambio. esos cambios. Ok, pero si yo no tengo acceso a eso, el cambio entonces es un desafío aún mayor, ¿verdad? Y eso nos lleva a otro elemento, ¿verdad? En el proceso de cambio, que es el elemento de el por qué o el para qué cambio, ¿verdad? Porque ahí, en personas en situación de calle, es más complejo. Y nos cuesta hasta entenderlo, ¿verdad? Porque aunque nos tratamos de posicionar desde él, desde ella, como persona, nos cuesta entender esta parte porque solo él, en lo profundo de su ser, sabe qué es lo que puede, qué es lo que quiere, qué es lo que desea en este momento de su vida. Y en este momento de su vida probablemente no va a entender muy fácilmente por qué le están pidiendo a alguien que no consume drogas, además, que deje también de consumir drogas. Y ahí es siempre lo que escuchamos de la mayoría, es que no nos entienden. Sí. Ok, pero bueno, ese no nos entienden también es el proceso en el que me están guiando, es un proceso casi que impuesto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo siempre hay un autor que lo dice así, o sea, los tratamientos de adicciones es el único tratamiento en salud donde le piden a la persona que primero se cure y después empiece el tratamiento, ¿verdad? Porque usted tiene que dejar de consumir para poder entrar en el tratamiento y mantener el tratamiento. Entonces, ¿para qué el tratamiento si ya usted dejó de consumir? Pero bueno, sabemos que... Es parte de lo que propone. Sabemos que después viene una terapia, que después viene un proceso. Pero entonces, ¿el por qué se lo dan antes? Y no cuando usted está convencido. Usted tiene que llegar a ese por qué. En reducción de daño lo que le decimos es, mire sus daños,
mire, esto le está afectando su vida, ha perdido su familia, ha perdido los cumpleaños de sus hijas, de sus hijos, ha perdido el trabajo, ha perdido el lugar donde vivía, ya no puede lavar su ropa, no todos los días se puede bañar, ¿verdad? Y no se lo decimos en un tono de yo sé más y estoy mejor que usted, no, se lo decimos en un acompañamiento precisamente humano donde la persona a partir precisamente de la solidaridad, del conocernos, de la confianza, la empatía, va viendo realmente en qué nivel de riesgo y de daño está su vida. Y eso lo tiene que llevar a decir, de todos estos daños, probablemente yo pueda cambiar algunos, probablemente yo pueda detener algunos o disminuir algunos y algunos ya están, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que perdió un brazo por estar consumiendo drogas, obviamente ese brazo ya no lo va a recuperar, ¿verdad? Pero otras cosas que... Pero hay otros elementos que en su vida todavía no están 100% dañados o que puede más bien disminuir algunos riesgos que le podrían pasar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos ahí tejiendo con ellos estrategias, Caminando vamos ahí, alentándoles a seguir, vamos proponiendo también cosas. Y capacitando todas las ONG e instituciones que van alrededor de todo esto. Por eso necesitamos mucho trabajo en red, ¿verdad? Las ONG tenemos, como les decía, mucho que mejorar técnicamente. Hay que cooperar. Tenemos que hacer alianzas entre todas las ONG para generar servicios más integrales. Además de eso, también generar evidencia de cosas que hay que están pasando para... No, y que hay que investigar. O sea, por ejemplo, en un ejercicio muy sencillo que hicimos ahí en el Líbano, por el Líbano, en un dispositivo que montamos, le preguntamos a la gente, ¿qué necesita usted más? ¿Comer o bañarse? ¿Verdad? Y la gente respondió en un 80% Bañarse, porque lo hace sentir mejor. No, y no solo por Y no eso, hay porque el servicio, el acceso al baño es más limitado. Es más difícil, sí. Es más limitado. Ajá. Como pueden ver, este es un tema sumamente apasionante para nosotros que estamos en esto y yo espero que para todos ustedes que conocen lo que hemos venido comunicando durante todo este tiempo también se interesen en esto. Voy a tomarme un tiempito para leer los mensajes porque si no, se nos resiente la gente que está en sintonía. Doña Lía Quesada, gracias por estar con nosotros. Doña Silvia Rodríguez también nos está sintonizando. Cindy Angulo está viéndonos. Manuel Alberto Jiménez también. Indira, dice Manuel que está en sintonía aprendiendo sobre reducción de daño y cómo aplicarlos. Gracias, Manuel. Margot Ulate dice que muy buen tema, excelente. Julie Monestel está en sintonía desde Tibás. Daniela Naranjo dice, buenísimo, profe y compañeras bellas. Un saludo, Dani. Floricel Chávez, que está desde Curriabat en sintonía. Dice Alonso Oviedo, excelente, Randall. Muy bien, excelente tema. Ya, ¿quién más me falta aquí? Pablo dice que también está aprendiendo para aplicar las cosas en cada salida que hacemos. Esto es muy importante. Yo sé que este tema es sumamente para nosotros muy emocionante y todo, pero eso es lo que quería que nos quedara esa espinita sobre todo lo que vamos a seguir desarrollando en este programa sobre la reducción de daños, que usted sepa toda esta maravilla, pero que también entienda el contexto iba a decir las empresas, no, de las instituciones que lo hacen posible, porque antes de entrar a cabina nos decía el profesor que este trabajo lo debería estar haciendo la institucionalidad. Uh-huh. Y mucho lo hace las ONG. Sí, yo creo que en cualquier país necesitamos siempre generar alianzas entre todos los que vivimos en el país, ¿verdad? Que no podemos decir solo instituciones, solo ONG. Lo que sí es importante, que creo que no se pierda de vista, es que los gobiernos, el Estado tiene una responsabilidad con todos los seres humanos, con todas las personas, uh-huh. ¿verdad? Inclusive con las personas que aunque no hayan nacido en ese país, ¿verdad? Pero habitan ese país. Porque tienen los mismos derechos humanos. Exacto, uh-huh. Por un lado. Y entonces, a veces las instituciones, no digo todas ni siempre, pierden de vista que uno de los trabajos que hacen las ONG más bien son los vacíos que ellos como institución no han podido cubrir,
¿verdad? Entonces, ahí es una alianza estratégica, no poniendo más reglamentos, no exigiendo más cosas, sino construyendo entre todos posibilidades de acción, posibilidades de mejora. Y sí, y los reglamentos y todas las leyes son importantes, pero más allá de eso estamos las personas. Las personas estamos antes que las leyes, antes que los reglamentos. Una persona, yo por eso no critico el asistencialismo. Si usted puede dar de comer a alguien, dele de comer, porque es un ser humano y lo necesita. Pero si lo puede hacer con una estrategia, con una técnica, hágalo también, porque usted como ser humano también puede hacerlo. Ya hizo el cierre. Eso era esa era el objetivo de este programa. Si usted puede hacer algo, hágalo. Pero si lo puede hacer técnicamente y con estrategia, hágalo también. Y bajo el marco de los derechos humanos. Siempre con un enfoque de Evelyn, derechos. gracias. Bueno, no, más bien muchas gracias al profe, ¿verdad?, por habernos acompañado. Y realmente creo que nos faltan muchos programas más de reducción de daños y para poder aprender y darle calidad de vida a un habitante de Cacha. Gracias por estar aquí, gracias don Randall por acompañarnos. Más bien gracias y gracias ustedes por venir, porque vamos a seguir con este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche, muy bendecidos porque usted sea parte de esta hora cada viernes y como siempre le recordamos, amor en práctica. No es lo que hacemos, es lo que somos. Muy buenas noches. Jesucristo no nos dejará jamás.